Muy bien, acá vamos a hablar acerca de la escala de Glasgow. Un adulto, bueno, primero la escala de Glasgow es algo que vamos a usar, hay que recordar, es verdad, va a hablar acerca de la apertura ocular, de la respuesta verbal y de la respuesta motora. De la apertura ocular, los puntajes más altos son los puntajes ideales, ¿no? Espontáneo, orden verbal, vamos llenando acá, al dolor y no responde. El no responde es 1, no existe escala de Glasgow 0, imposible. La más bajita es 3. Apertura espontánea, al orden, tú le hables, señor, abra los ojos, o al dolor, le pones dolor y abre los ojos. Y no responde, a pesar de que tú has hecho todo lo anterior. Respuesta verbal, orientado y conversando, desorientado, pero habla. Palabras incoherentes, sonidos inteligibles, puede ser. Y 1, nada, no dice nada. Con respuesta a la respuesta verbal, acá hay 5 de tope, acá hay 4. En respuesta motora hay 6, orden verbal y obedece, localiza el dolor, retirada y flexión. Flexión, extensión, no hay. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya lo tenemos. Dice, tiene compromiso de conciencia que al estímulo doloroso responde con apertura ocular. Al estímulo doloroso responde con apertura ocular. Entonces, es 2 de apertura ocular. Movimiento de retirada y ninguna respuesta verbal. Verbal es 1 y movimiento de retirada y flexión. Ese es 4. Entonces, 2, 1, 3 más 4, 7. Ay, disculpen chicos, 7. Muy bien. ¿Cuál es el elemento que se encuentra en el intracelular persistentemente aumentado en la hipertermia maligna? El calcio. ¿Cuál de los siguientes opioides no origina cambios de contractilidad miocardia y la que usamos mucho en las anestesias cardíacas? Fentanilo. ¿Qué opioide se metaboliza mediante conjugación en el hígado? Pues la morfina. La morfina se metaboliza mediante procesos de conjugación en el hígado. ¿Qué fármaco se administra vía transdérmica para analgesia? Pues acá vamos a usar fentanilo, pero otra vía transdérmica es la buprenorfina. Buprenorfina. No estoy segura si hay actualmente fentanilo en parche. Hubo hace años atrás, es verdad, y la buprenorfina es conocida como Transdec en nuestro mercado. Varón de 75 años programado para orquiectomía selectiva por cáncer de próstata, recibe anestesia espinal. ¿Cuál es el nivel de dermatoma mínimo? Bueno, acá sí, definitivamente vamos a tener que recordar un poco los niveles de los dermatomas. Cuando nosotros estamos hablando de dermatomas a nivel de escroto, estamos hablando de dermatomas afectados S2, S3, a nivel de escroto, ¿no? Y este paciente va a ser orquiectomizado. Lo que yo busco es llegar a este dermatoma, por arriba de S2, ¿no? En teoría podría ser cualquiera de estas, ¿no? S1, que es lo que más se acerca, y un L3 también podría llegar a ser. Claro que cubre un poco más arriba, ¿no? Pero yo creo que busca algo mucho más exacto o mucho más dirigido, a un bloqueo mucho más dirigido, pues tendríamos que llegar hasta S1. Niño de 5 años con peso de 20 kilos. Esta es una pregunta también interesante, vamos a necesitar nuestra calculadora. Niño de 5 años con un peso de 20 kilos, hematocrito actual 20, hematocrito deseado 38 y hematocrito concentrado 60. Aplicando la fórmula del volumen concentrado hemático para transfusión, ¿cuál es el volumen? La fórmula busca volumen sanguíneo total, que ya lo sabemos, hematocrito inicial del paciente, hematocrito deseado sobre el hematocrito del paquete globular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, es un niño de 20 kilos, 5 años, estamos recordando que el volumen sanguíneo total en este niño es 70 por 20, es igual a 1400 cc. Entonces tenemos 1400 cc, hematocrito inicial, perdón, me confundí. Felizmente que me di cuenta. Borramos acá.
es el hematocrito deseado menos el hematocrito inicial. ¿De acuerdo? El hematocrito deseado es 38 y el paciente tiene 20. Sobre el hematocrito del paquete globular es 60. Los hematocritos de los paquetes globulares están alrededor de 70, pero acá nos han puesto 60. Bueno, vamos a dividir, ¿sí? 140, acá vamos a tener 18, ¿no? Sería 0012, 420. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Espero que no me haya equivocado. Pero más o menos es esto, ¿no? Vamos a ver la calculadora. $420. Muy bien. ¿Cuál es el anestésico inhalatorio con menos toxicidad para el paciente pediátrico? El sevoflurano, ¿no? Ya habíamos hablado de las cualidades del sevoflurano. ¿Qué agente está relacionado con la hipertermia maligna? Todos en general los halogenados, sobre todo el alotano más la succinilcolina. Pregunta está fácil. ¿Cuál es un depresor cardiovascular por excelencia? La ketamina libera catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces no suele ser depresor. Que hay que tener cuidado en los pacientes hipertensos, sí, es verdad. El xenón no es un depresor cardiovascular, es un anestésico inhalatorio. El óxido nitroso tampoco. El propofol sí es un depresor. Disminuye la presión arterial porque disminuye la resistencia vascular sistémica. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes con fracciones de eyección bajas, pacientes cardiópatas, ¿no? Pacientes chocados, porque podría yo ser muy imprudente si uso propofol en esos casos. El mayor aumento de flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneana está con el uso de ketamina. La ketamina no es un medicamento que suele ser indicado en dosis anestésica para neuroanestesia porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraneana, aumenta la presión intraocular, entonces no puede producir una neuroprotección. Pero vamos a aprovechar, la ketamina es una anestesia disociativa, produce analgesia, porque tiene indirectamente por los receptores NMDA, también tenemos, hay una acción indirecta sobre los receptores opioides, por eso produce analgesia. Y es un broncodilatador, como otra de sus cualidades. ¿En qué consisten las pausas de ventilación inicial en volumen corriente en un adulto sano? Esta es una pregunta un poco antigua. Actualmente las pausas son de 6 a 8 mililitros por kilo. Antes se usaba de 10 a 12 mililitros por kilo. Estas son pausas que buscan producir menos daño en la ventilación mecánica. Pero sí, o también podríamos encontrar 6 a 10, yo también la marcaría como un poco más cercana a lo correcto, ¿no? ¿Cuál es el relajante muscular que produce menor liberación de histamina? Esta pregunta me es interesante porque sí puede haber una cierta diversidad en las respuestas dependiendo de lo que buscas. Entonces, me he puesto a buscar últimamente estos estudios y el último estudio que encontré fue un estudio en una revista chilena donde habla acerca de la liberación de la histamina y la relación con shock anafiláctico, ¿no? Evidentemente la tubocuranina libera histamina y por montones, ¿no? La succinilcolina también, eso no hay duda, ¿no? Quizás un poco más de dudas hay entre estos, ¿no? Entre el ranking de estos, ¿no? Y en este último estudio se encontró que el mibacurio libera menos histamina y produce menos shock anafiláctico en comparación del rocuronio y el atracurio. Si hubiese cisatracurio, yo marcara cisatracurio como respuesta correcta. Pero en este caso vamos a marcar como mibacurio con el último paper que he leído, porque si no, yo podría estar quizás entre atracurio o rocuronio también como alternativas, ¿no? Pero sí, se han demostrado, entonces es lo último que hemos leído. El monitoreo básico en anestesia principalmente incluye, los monitoreos básicos tienen que incluir frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, temperatura obligatoriamente.
Oximetría de pulso, saturación, no es lo mismo. Frecuencia cardíaca, pulso, EKG. Estaba olvidando del EKG. Este es el monitoreo básico de anestesia, aprobado por la ASE. Si buscamos información en otras áreas europeas, vamos a encontrar que se agregan la relajación neuromuscular, monitoreo de relajación neuromuscular, pero básicamente esto es lo que tenemos que buscar. Oximetría o saturación, pulso EKG, presión arterial y temperatura. Esta es la respuesta. ¿De acuerdo? En los términos usados en el control del dolor, la sensación desagradable con un estímulo o sin él se denomina hiperalgesia, ¿no? De sensación algesia, desagradable. ¿Cuál es la profundidad mínima en centímetros de la compresión del diámetro anteroposterior en una reanimación en un lactante? Creo que más que centímetros acá tendríamos que entender que se tiene que hundir la tercera parte del tórax del niño, ¿no? Del diámetro del tórax del niño. Hasta la tercera parte va a ser una compresión adecuada sin causarle daño, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en las vías vamos a encontrar cuatro en niños. Niños lactantes menores de 1 año van a ser 4. ¿Con qué se relaciona la mayor duración de la acción del bloqueo neuroaxial? La mayor duración. Vasoconstrictores sistémicos. ¿A qué es lo que va? Cuando nosotros vamos a colocar anestésico local a nivel del neuroeje, van a haber unos vasitos y estos vasitos van a absorber al anestésico local. Si yo lo acompaño de un vasoconstrictor sistémico, lo que va a lograr el vasoconstrictor sistémico es que estos vasitos se vayan a chupar un poquito más, se hagan delgaditos y la absorción de este medicamento se vuelve más lenta. Por ende, mayor duración del bloqueo. La tasa de absorción sistémica de un anestésico local es proporcional a la vascularidad de la región de la inyección. Es una pregunta muy relacionada a la anterior, ¿no? En la clasificación preoperatoria, un paciente con proceso sistémico incapacitante que amenaza constantemente su vida, según el ASA es un ASA 5, ¿no? Constantemente su vida. Bueno, acá sí hasta yo podría dudar en un 4, ¿no? Porque el 5 tiene que ser, es un paciente muy mal, que en 24 horas yo tengo que resolver, ¿no? Como un paciente moribundo. Entonces, vamos a ver. Ay, perdón, disculpen, chicos. Quiero borrar y no me deja borrar. Vamos a ver si ahora lo puedo borrar bien. Qué difícil es borrar para mí. Ya, bueno. Entonces, las clasificaciones recordamos. 1, sano. 2, paciente con una enfermedad leve, controlada, no incapacitante. 3, un paciente con una enfermedad moderada, severa, incapacitante, no controlada, etc. 4, paciente con una enfermedad o un proceso incapacitante, con una amenaza para la vida. 5, paciente moribundo, en la cual se tiene que en 24 horas resolver. Entonces, por esta, yo creo que lo correcto sería poner 4, ¿sí? Esto es lo correcto. Yo que no me deja colocar esto. Pero sí, yo podría dudar entre el 5 también, ¿no? Pero creo que cuando ya uno lo lee de manera un poco más tranquila, el 4. Como el 5 tiene que haber algo más, ¿no? Que 24 horas, 24 horas en el 5 para que, o moribundo, para que como por ahí nos inclinemos más para el 5. ¿Cuál es el efecto colateral más frecuente de los opioides? Pues es que te pique la nariz. Prurito. Lo primero que vas a detectar no es un efecto ni siquiera grave, pero es el efecto que se manifiesta es el prurito rostral. ¿Sí? La taquicardia da sobre todo la petidina. El resto de opioides suele dar bradicardia. ¿Sí? Hipoacusia no tiene que dar ni rinitis ni nada de eso. ¿Qué fármacos es un alfa y beta adrenérgico de elección en el RCP que aumenta el flujo sanguíneo miocárdico y cerebral? La vedette del RCP, la adrenalina.
Es todo. Entonces ahí no está fácil esa pregunta. ¿Cuál es el factor mayor que aumenta la diseminación del anestésico local? Varicidad, disminución de la presión abdominal, aumento del flujo de la vena cava inferior, estado físico del paciente, calibre de la aguja. Vamos a colocar la varicidad. Estábamos hablando que teníamos 3 factores: la varicidad, la dosis y la posición del paciente. Paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. ¿Qué hace a un nivel? Esta también me parece una pregunta interesante. Me hubiese gustado que tenga algo más, pero no tengo fracción de eyección, porque ya cuando quiero ser más exquisita para catalogarlo entre 3 o 4, tendría que necesitar una fracción de eyección. Podría asumir que es una fracción de eyección que está cayendo por debajo de 40, sí, podría asumir porque está descompensada. Vamos a lanzarnos más para el 4, ¿sí? Congestiva descompensada, hay una amenaza constante para la vida para el 4. Si alguien me pone 3, yo la verdad, este tipo de preguntas personalmente pienso que tienen que ser muy claritas para que no exista esta duda en general, porque la pregunta no debería confundirnos. Incluso entre anestesiólogos, la percepción de un ANSA puede variar, sobre todo en estos que son un poco más límites, ¿no? Unos suelen ser mucho más, siempre catalogarlas con ASAs más superiores y otros un poco más conservadores con ASAs menos superiores. Pero en general sí hay un grado de subjetividad. Definitivamente es algo que hay claro, ¿no? No hay puntuaciones o algo donde yo pueda tener una objetividad, ¿no? Pero nos vamos a tirar un poco por el tema de que está descompensada, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, un paciente, hay una amenaza constante en vida, lo podríamos traducir por ahí, podría ser 4. 3 también podría ser, si tuviese un poquito más de datos quizás, pero vamos a tirarnos con la respuesta del 4, ¿sí? ¿Cuál es una característica común en la anestesia raquídea y epidural? Sitio anatómico de punción, o sea, ambas vamos a buscar los mismos sitios anatómicos en la punción. Una tiene que romper la dura madre, que es la anestesia raquídea, y la otra va por arriba de la dura madre, que es la anestesia epidural, por arriba. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los anestésicos inhalatorios producen broncodilatación? Básicamente es porque los anestésicos producen dilatación del músculo bronquial, dilatación directa del músculo bronquial. Tan sencillo como eso. ¿Por qué está contraindicado el uso de succinilcolina en un paciente politraumatizado quemado, sobre todo menos de 72 horas, pacientes con rhabdomiólisis, pacientes con un ACV también en menos de 72 horas? Es porque el potasio, porque aumenta el potasio, ¿sí? Y en este tipo de eventos o situaciones clínicas ya hay un aumento del potasio, entonces lo podría complicar aún más. ¿Cuál es el efecto de la ketamina? La disociación. Ketamina es prácticamente sinónimo de disociación en las preguntas que vamos a tener, ¿sí? ¿Qué mide la capnografía? La capnografía es un gráfico, chiquito mi capnografía, que va a medir el ETC o el ETCO2, el CO2 exhalado del paciente. El CO2 exhalado del paciente para nosotros sí nos da muchas cosas, entre la forma de la capnografía, entre la forma, el dibujo de la capnografía, también ahora en los del RCP para la intubación, también el hecho de que yo diga, sí, tengo el tubo está ahí porque leo ETCO2, ¿no? Es del aire expirado, no es del aire respirado, sino expirado. Y básicamente está expresado, el dióxido de carbono expresado en una onda gráfica, sí. Es una expresión en una onda gráfica, ¿no? Esta sería la pregunta, la respuesta más acorde, ¿no? No es una relación del dióxido con esto está lejos. Aire respirado no, es expirado. Arterial no, porque es exhalado. En el arterial yo lo voy a ver como la presión arterial de CO2. Y en la concentración de carbono. Venoso no. Básicamente es una expresión gráfica del EtCO2 exhalado o CO2 exhalado. A veces es bueno siempre leer todas las alternativas y buscar también
asegurarnos que la que nosotros está completamente adecuada. ¿Cuál es la complicación respiratoria más frecuente del postoperatorio inmediato? Inmediato. Entonces la palabra acá es inmediato. Atelectasias sí son complicaciones, hipoxemias también, edema agudo, broncoespasmo, obstrucción de vía aérea alta. Todas son complicaciones. Pero la inmediata es la hipoxemia, porque es la más general. Esta pregunta también es interesante porque la primera vez que lo resolví, pues se me fueron las atelectasias. Es una complicación frecuente, pero la palabra inmediata hace de que no necesariamente sea inmediata, ¿no? O sea, esa la puedo yo ver probablemente en la recuperación ya después de un tiempo. En cambio, inmediato, normalmente es cuando yo voy a instrumentar vía aérea, voy a tener que sacar al paciente de la instrumentalización de la vía aérea, de la extubación o de la máscara laringia. Entonces la hipoxemia sí es lo primero que yo puedo observar como una complicación respiratoria más frecuente inmediata. El que siga recirculando la relajación o el bloqueador neuromuscular me va a producir hipoxemia porque el paciente va a hipoventilar, ¿no? Entonces todas estas cosas son la complicación realmente que engloba la complicación inmediata más frecuente, la hipoxemia. Lo más importante ante un paro cardíaco es la compresión. Profundidad adecuada, no rápida, adecuada, que permita la expansión del tórax, ¿sí? Una profundidad adecuada. Permitir la expansión del tórax. 100 a 120 en cadencia, ¿de acuerdo? Y disminuir las interrupciones. Esto va a generar que yo tenga una presión de perfusión circular adecuada, o sea, que pueda llegar una presión adecuada y que pueda llegar flujo sanguíneo a mi cerebro y mi cerebro pues, no se muera, ¿no? Que eso es lo que busco, ¿no? No vamos a reanimar una plantita, ¿no? No queremos que terminen como plantitas, ¿no? Entonces, eso es lo adecuado. Esto es en adultos. Esto es interesante porque en niños la causa principal de parada cardíaca es normalmente una obstrucción, algo respiratorio. Entonces, en los niños sí, la ventilación es importantísima para nosotros. En adultos toda desfibrilación bifásica vale con 360. Sí, sí, 360. El monitoreo de la profundidad de la hipnosis se utiliza el índice biespectral. Ese es el índice biespectral como método útil para un plan. Ya, esta es una pregunta netamente de anestesia, ¿no? Dentro de la anestesia, lo que yo busco evaluar son planos el que el paciente esté, entre comillas, dormido, o sea, en plano anestésico quirúrgico. O sea, no se levante, que no tenga despertar intraoperatorio. Para eso se creó un sinfín de monitoreos que me ayudan a que mediante un montón de algoritmos me saque un valor. Y el valor de 40-60 es el valor que se considera valores de plano adecuado. Lo que lee es básicamente las ondas cerebrales del sueño, las ondas alfa, teta, beta, lo que ustedes consideren parecido, no igual. Podría ser parecido a un electroencefalograma. Entonces, estas ondas, mediante ecuaciones que se han desarrollado, mis ondas deben parecerse a las ondas del sueño. Entonces, cuando estas ondas se parecen a las ondas del sueño, quiere decir que estoy en un plano anestésico y me saca un valor, que es el valor que va desde 0 a 100 y se considera, que 40-60 es el plano anestésico que yo busco estar. Mujer de 35 años con amenorrea, de 8 semanas, dolor abdominal, sangrado, que acude a emergencia pálida y potencia taquicárdica. Que estamos pensando que se está chocando. Tumoración en trompa, líquido libre en cavidad, 3000, es un montón. Laboratorio, hematocrito 21, grupo sanguíneo positivo. Banco de sangre no dispone de dicho grupo, ¿qué otro grupo? El grupo que yo puedo dar o puede donar todo es el grupo O negativo. ¿De acuerdo? En cirugía electiva, el recuento mínimo de plaquetas, con lo que un paciente puede ser operado sin riesgo de hemorragia es, nosotros realmente es 80.000. En algunos libros dicen 75.000. Yo para que ponga una anestesia neuroaxial, yo busco esto. Lo más cercano sea 50.000. Es lo que ya, no hay forma, ¿no? E incluso lo llevaría con 50.000 y estaría pasando plaquetas en sala para lograr mejorar, ¿no? Esta calidad. Entonces el número más alto que encuentro ahí es 50.000 o más cercano al valor que considero. En el dolor postoperatorio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
Es correcta. La titulación de opioides es lo más indicado. La petidina es más potente que la morfina. Los opioides no producen depresión respiratoria. Los antiinflamatorios no esteroideos se usan en dolor intenso. La codeína es más potente que la morfina. Muy bien, la codeína no es más potente que la morfina, es la 10ª parte de potencia. Los antiinflamatorios los podríamos sí usar conjuntamente con los opioides, pero para dolor intenso es, según la escala, opioides potentes, opioides fuertes, según la escala de la OMS. Los opioides no producen depresión respiratoria, no es del todo correcto, dependiendo de la dosis y combinación con otros medicamentos que puedan producir depresión respiratoria, sí, pueden producir depresión respiratoria. La petidina es más potente que la morfina, bueno, la consideran fuerte, pero no necesariamente más potente que la morfina. La morfina va a 1 y la petidina iría como al medio, aproximadamente. ¿La titulación de los opioides es lo más indicado? Sí, es lo correcto. Debo titular para evitar sobredosificar de opioides y disminuir los riesgos adversos o efectos colaterales que no nos gusta de los opioides. En cirugía abdominal, la inducción de secuencia rápida está indicada para pacientes con estómago lleno. ¿Cuál es un estómago lleno? Una obstrucción intestinal, porque no hay desfogue por abajo, entonces eso va a salir por arriba. ¿Cuál es el agente que tiene menos efectos eméticos en la anestesia general? El propofol. El propofol es un agente antiemético, neuroprotector, vamos a colocar que es broncodilatador. También podemos encontrar que disminuye la resistencia de las vías aéreas superiores también, como una de las cualidades de este medicamento. El metabolismo remifentanilo es por esteriasas plasmáticas, por eso es que se debe usar en infusión continua para que siga haciendo su efecto. ¿Cuál es el tiempo en horas de ayuno preoperatorio por un adulto sano para alimentos sólidos? Vamos a colocar 6 a 8 horas. Esto es lo correcto. Alimentos sólidos, 6 horas. 8 horas puede variar dependiendo del tipo de alimento. O sea, el paciente que se va a ir a operar no se tiene que comer un tacu-tacu, ¿no? Ese día los pacientes son muy originales, ¿no? Es comida, sí, tiene que comer, pero tiene que comer algo que lo pueda digerir con facilidad, ¿no? Un pollito a la plancha, ¿no? Ese tipo de cosas que le permitan digerir, no que se muera de hambre, yo no digo eso, pero no comer algo tan contundente o tan pesado que no va a poder digerirse ni siquiera en 6 horas, ¿no? Que va a tener que llegar. Entonces, eso puede variar de 6 a 8 horas. ¿Cuál es la dosis tóxica de la lidocaína? Como me dice lidocaína solita, la dosis tóxica de la lidocaína es 4 miligramos. Lo más cercano es 5. Si es lidocaína con epinefrina, bueno, acá sí puede un poco variar dependiendo de la literatura, pero la lidocaína solita es de 4 miligramos. Con epinefrina es de 7 miligramos. La bupivacaína con epinefrina es de 3 miligramos, algunos le encuentran de 2.5 a 3 miligramos acá también, o de 2 también, ¿no? Ahí puede variar. Pero yo le pondría la dosis de 5, porque no me dicen que es con epinefrina, así que yo le pondría 5, que es la más cercana. 3.5 ya es muy bajito, 5 sí podría ser. ¿Cuál es el método correcto para la predicción de la intubación endotraqueal con laringoscopía directa? Ya. Bueno, ¿cuál es el método para la predicción de intubación? Ya. ¿Cuál es, en todo caso, lo que quiere decir la pregunta? ¿Qué usamos para evaluar en el momento de usar una laringoscopía directa? ¿Qué clasificación usamos? Usamos la clasificación de Corman-Lenne, en la cual vamos a ver, cuando yo veo todo, cuerdas vocales, absolutamente todo, epiglotis, cuerdas vocales completas, es 1. Cuando yo puedo ver parcialmente las cuerdas vocales, es 2. Y cuando yo veo epiglotis, corniculados quizás, es un 3. Y 4 cuando yo solo, a veces ni siquiera alcanzo a ver la epiglotis, ¿no? Ese es un 4, no se ve nada, absolutamente nada. Una mujer de 16 años, de 70 kilos, va a ser operada ambulatoriamente de cirugía estética.
usan lidocaína sin vasoconstrictor. ¿Cuál es la dosis máxima aplicada? De 4 a 5, ¿no? Ya habíamos hablado. Sin vasoconstrictor, de 4 a 5. 70 años, un paciente varón, tiene cirugía por corrección de patología pulmonar sin restricción, con antecedentes de patología renal y hepática. ¿Cuál es el antecedente relajante muscular de elección que yo usaría? Acá la palabra es con, por eso me gusta a mí siempre marcar. Tiene una patología, pero no tiene restricción, y sí tiene un problema renal y hepático. ¿Qué medicamento de los relajantes neuromusculares evita o salta esto? La succinilcolina no necesariamente, porque va a ser operado en una patología pulmonar, necesita estar en relajación, la succinilcolina solo dura 10 minutos. El rocuronio va a tener una excreción renal, el becuronio también, el ivacuronio también, y el atracurio tiene una excreción por la reacción de Hoffman, en la cual desaparece el medicamento a una temperatura y pH a los 35 minutos, a 40 minutos aproximadamente. De los agentes hipnóticos mencionados, ¿cuál es el único que cumple con propiedades analgésicas? Ketamina. Ya lo habíamos visto en una pregunta anterior. ¿Cuál de los siguientes relajantes musculares que a continuación se menciona tiene un periodo de latencia de 1 minuto, duración y efectos de 10 minutos y no tiene elevación hepática ni renal? Tiene un periodo de latencia de 1 minuto. Bueno. Dios, no lo había leído, yo me había preocupado. Succinilcolina. Este relajante, sí, tiene un periodo de acción de 1 minuto y va a ser eliminado por las estereasas plasmáticas a los 10 minutos. Es su tiempo de vida media, es la succinilcolina. Señale el anestésico que disminuye el consumo de oxígeno cerebral. Cuando nosotros hablamos de anestésicos que disminuyen el consumo del oxígeno cerebral, estamos hablando de anestésicos que suelen ser neuroprotectores. Y acá tenemos el propofol, ¿sí? El propofol es el anestésico que disminuye el consumo de oxígeno cerebral. El tiopental también. Acá una pregunta un poco difícil porque disminuyen los consumos de oxígeno cerebral y por eso son neuroprotectores. Pero lo que se usa actualmente es propofol. Primero, paciente con placenta previa que se realizará cesárea de urgencia. ¿Qué anestésico está indicado en la inducción? Bueno, normalmente en la inducción nosotros, para una cesárea de urgencia en la cual se va a poner, se le va a colocar se le va a colocar una anestesia general. Podríamos usar sobre todo el primero, el segundo y el tercero, y se usan en combinación, no es exclusivo uno. Entonces es una pregunta también mal planteada, pero bueno, si estoy hablando de placenta previa y es una cesárea de urgencia, quiere decir que esa placenta está sangrando, probablemente puede estar chocada, entonces más iría el uso de la ketamina, ¿no? La ketamina ahí. Pero normalmente, como les vuelvo a repetir, no se usa un solo medicamento, imposible. Por esa paciente, si va a ir a anestesia general, tiene que ser intubada y se va a usar más de un solo medicamento, pero podemos usar la ketamina principalmente porque le va a otorgar hipnosis, analgesia, no la va a hipotensar más, ¿no? Entonces, como que por ahí va a ser un medicamento importante que sí lo vamos a usar. Paciente en el postoperado de apendicectomía con anestesia raquídea. Al primer día presenta disfunción intestinal y vesical, pérdida sensorial y motora de extremidades inferiores. ¿Qué es lo más probable? Que haya hecho un síndrome de cola de caballo, que haya ido una lesión. Ese es el síndrome de cola de caballo. Me está describiendo eso. Y bueno, chicos, espero haberlos ayudado. Las preguntas no están difíciles, estamos básicamente tratando de aterrizar en los puntos más claves, ¿no? Suerte para todos. Cuídense. Gracias.